Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesús les decía a todos: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz cada día y que me siga. Pensaba en estos días próximos a la Semana Santa, la semana en la cual se da este fenómeno doble de demostración de amor divino, el de el Padre que entrega al mundo al Hijo por amor para salvar a su criatura que viene en su busca, y el Hijo que da su vida, que la pone voluntaria, amantemente por aquellos que ama, con la conciencia de que los amó hasta el final y que no hay mayor amor que este, el de dar la vida por los que ama. También consciente, como dice el evangelista Juan, que es necesario, como dice Jesús, que el mundo sepa que amo al Padre. En este contexto de amor en el que el Padre nos da a su Hijo y el Hijo se da a su Padre, y ambos nos envían y nos dan al Espíritu Santo, persona amor, persona don, para que nos acompañe y esté siempre con nosotros hasta el fin, no solamente Jesús, sino Él, el Espíritu Santo, el vivificador de nosotros en otro tiempo, cuando huesos secos. Ese Espíritu Santo es el que en estos días nos está repitiendo y repitiendo y repitiendo al oído estas palabras que a veces, como toda palabra muy pronunciada, corre el riesgo de caer en la rutina y en el absurdo. Pero que esta que yo te leía recién, el versículo 23, está precedida del anuncio de Jesús, de su pasión. Dice: el Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Más allá de que nosotros habitualmente nos quedamos con esto de ser llevado a la muerte, como si fuera una especie de trámite, o como algo que en realidad no cuesta mucho porque es fácil de imaginar, morir injustamente, sobre todo en las sociedades modernas. Esto de resucitar al tercer día, bueno, como no es algo que se pueda en última instancia medir y calcular, algunos cristianos toman el hecho fundante de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús, puesto que es el objeto fundamental, primordial y casi único entre las predicaciones apostólicas, la resurrección de entre los muertos de Jesús, y también en el anuncio para nosotros, que es el anuncio de la vida con Jesús para siempre, después de esta muerte. Algunos minimizan esto, pero también le quitan el énfasis al anuncio del padecer mucho y ser rechazado. Hoy, cuando lo leía esta mañana, este pasaje, una vez más, no pensaba si este padecer mucho no habrá comenzado cuando, como diría el evangelista Juan, la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero aquellos que lo recibieron
les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1, 10 y 11. Ser rechazado o ser aceptado. ¿Qué pasa con nosotros? Digo, ¿qué pasa nosotros a nosotros mismos? ¿Ya nos hemos aceptado? ¿Ya nos hemos cansado de padecernos? ¿Ya si nos rechazamos más, creemos que entramos en una especie de ¿cómo sería?, de autoestima patológica por lo baja? No se trata de odiarse uno, nunca. Se trata de odiar el pecado que hay en uno. Se trata de odiar una y otra vez aquellas cosas que una y otra vez nos han separado de Dios. Nos separan de Dios ahora. Nos siguen separando de Dios. Porque siempre se trata de Él y siempre se trata de una mayor comunión con Él. Para que podamos ya desde ahora empezar a gozar el 100 por 1 aquellos que hemos dejado, aunque sea lo poco que teníamos, con tal de poder participar, como dice San Pablo, aunque sea un poco, de la gloria de su triunfo, de la gloria de su majestad, de su presencia resucitada y resucitadora en medio de nosotros. Pero la palabra es esta: si alguno quiere seguirme o venir detrás de mí, que se niegue. En griego es más rotunda la expresión, es que se diga no, que diga no así mismo, no. Y pensaba, qué tarea contra natura esta, sobre todo cuando nos la pasamos cediendo en tantas cosas, en tantos gustos, tantos caprichos. Porque claro, creemos que no. Hablaba el otro día con una persona, no, pero yo no me doy ningún gusto. Y yo pensaba, digo, pero más allá de que la conozco a esta persona, digo, ¿cómo puede ser que no registre ninguno? Es decir, esta persona, si se encontraría en otra situación y no pudiese satisfacer ninguna de esas tendencias que le van saliendo en el día a día, entonces se sentiría morir, pobre. No nos podemos aislar más de lo que estamos en esta cuaresma cuarenteneada, en esta cuaresma de aislamiento. Pero es preciso que tengamos al menos una revisión de vida, al menos una revisión de nuestras relaciones, de nuestras acciones, de nuestras ocupaciones día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de las relaciones con las que estamos, de las cosas que no hacemos, de las cosas que no elegimos, de lo que hacemos mal y lo dejamos, de lo que sabemos que por ahí podríamos hacerlo, pero claramente no lo hemos elegido. No solamente del mal que podríamos haber hecho, de todo el bien que no hemos hecho. ¿Acaso podemos justificarnos ante Dios? ¿Ante nosotros mismos? Si lo hacemos ante nosotros mismos nos va a hacer mal. Si lo hacemos ante Dios, ojalá el Señor nos abofetee. Ojalá.
sería justo. Alguien nos tiene que despertar a veces. Pero no suele ser su técnica habitual. Si no, imagínense, todos los hijos que se acercan a él estarían llenos de moretones. Pero si tuviésemos el alma golpeada, quizá, a veces, pienso que por ahí existiría más posibilidad de que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. Dice el capítulo 20 del libro de Proverbios: ¿quién podrá decir, guardé puro mi corazón y limpio estoy de pecado? Proverbios 20:9. ¿Quién podrá decir, pesas diversas, medidas diversas, ambas son abominación para el Señor? Versículo 10. Te lo repito. Pesas pequeñas, medidas diversas, diversificadas, falseadas, ambas son abominación para el Señor. No se trata de guardar un corazón más o menos puro. Se trata de tener la conciencia de un corazón puro. Fíjate que es la única bienaventuranza que tiene, siguiendo el capítulo 5 de Mateo, la única bienaventuranza que tiene promesa personal, efectiva, de encuentro directo con Dios. Dice el Señor Jesús: bienaventurados los limpios de corazón. ¿Te acordás? Porque ellos verán a Dios, con un futuro casi asegurado, digamos en la expresión, verán, Hopsmai, verán a Dios. Lo contemplarán con los ojos, lo verán. Porque el corazón puro ya desde ahora lo ve. Esta es una bienaventuranza como aquellos hermanos que en medio de la pobreza ya son felices, ya son bienaventurados, ya son dichosos o bendecidos. De la misma manera sucede con el del puro corazón. Ahora, yo guardé mi corazón puro, yo limpio estoy de mi pecado, y acá viene el problema. El problema está en que no hay problemas. El problema está en que algunos hermanos siguen creyendo que no son tan malos. El problema está en que muchas personas siguen todavía revisando su vida a la luz de una medida, de un patrón muy personal, muy de sí mismo, muy yo, o muy deformado por la cultura, incluso por la religión de nuestro momento, o por la palabra de tal sacerdote, de tal pastor. La palabra de Dios es la regla. Dios es la regla. Pesas diversas que no sean la palabra, medidas diversas que no sean la palabra, son abominación para el Señor. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. El otro día escuché un sermón en el cual un hermano trataba de conminar a todo el auditorio a que en esta Cuaresma volvamos a poner nuestra vida crucificada, las cruces de nuestra vida, en las manos del Señor, para que el Señor las transforme y las resucite. Permítanme manifestar
una diferencia conceptual con esto. El Señor aquí no está hablando de la cruz mía de cada día. Es decir, yo no tengo que tomar mi cruz, la que sea, mi problema, mi enfermedad, mi problema económico, mi trastorno, mi familia, quién me hace sufrir, el problema de la persona que quiero, Hacemos de la cruz cualquier cosa. En la época de Jesús había una frase que era: andate a la cruz. Era gravísima, era una afrenta muy grave, dicen algunos historiadores. Parece que mandaban a la cruz. Cuando te mandaban a la cruz, ilógico, porque era una forma de maldecir, porque la cruz era una maldición, la muerte en cruz era una maldición. Por eso Gálatas 3:13 creo, dice Pablo: maldito el que pende en el patíbulo, maldito el que está colgado, porque en el libro del Deuteronomio se enuncia como una maldición. Incluso había que bajarlo antes de tiempo, en tiempo de preparación, porque no se podía ni siquiera poner en tiempos de, por ejemplo, celebraciones importantes a un reo en la cruz. Nosotros llamamos cruz a cualquier cosa. Aquel Señor entonces no nos va a ayudar mucho. ¿Cómo hacemos negarse a sí mismo, negarnos, tomar la cruz para seguirlo? Y encima las dos cosas como condiciones necesarias para estar a su lado, para poder seguirlo. Ya conocen el camino del lugar a donde voy, dice Jesús, y recoge el evangelista Juan. Jesús va al Padre, vuelve al Padre. Y a esa casa en la cual hay muchas habitaciones, y Él nos ha preparado un lugar. Es el lugar donde tenemos anclado nuestro corazón. La cruz que tengamos cada uno, la vida crucificada, vamos a decirlo así, más claro para no hablar de dos cruces, ¿no? Si nuestra vida está doliente, sufriente, maloliente, de pecado, de maldad, de violencia, de angustia, si nuestra vida está machacada, si nuestra vida está reventada, entonces esa cruz, que es nuestra vida, debe ser considerada solamente como la vida. Es el fundamento del llamado. Jesús te llama a así y ahí en donde vos te encontrás. Así te llama, así me llama. En donde vos estás ahora, donde yo estoy ahora. No, Señor, mira, ahora no, lo que sucede es que ahora estoy con problemas. No, si decía a todos, si alguno quiere venir, no, pero es que yo tengo, no, pero no te está obligando el Señor, si querés ir. Pero tenés que negarte a vos mismo. A veces lo primero que hay que negar es la queja o el llanto constante por las dificultades que tengamos en la vida. Puede ser. A veces venimos con una vida media renegada. A fuerza de sentir y sentir y sentir dolor, sufrimiento, a veces terminamos a fuerza de sentir resentidos. Sí. Entonces, bueno, bendita Cuaresma, bendita cuarentena,
para poder reconocer ante el Señor que necesitamos ser sanados. Pero como lo que el Señor promete es salvación, posiblemente, a menos que su voluntad sea lo contrario, y lo manifestará de modo claro, clarísimo, va a haber sanación interior. Va a haber sanación interior. No sé si va a haber sanación exterior, no siempre, pero sanación interior sí. Y el que está sano interiormente está salvo. Interior, exterior, lo que sea. Como dice San Pablo, mi vida es Cristo, la muerte, una ganancia. Y todo lo tengo por estiércol, con tal de ganarlo a Él, con tal de llegar a Él, con tal de parecérmele, con tal de identificarme en sus sufrimientos, de parecérmele en su vida, para tener una muerte como la suya, para poder tener mi destino al lado de Él. Decía a todos, si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere seguirme, si alguien quiere, tiene que negarse a sí mismo. Nos habla el proverbio de las pesas, de las medidas, las que son raras, las que no están conforme a la palabra, las que son raras en cuanto extrañas a la palabra, son abominación para el Señor. ¿Cómo puede ser que no encontremos de qué arrepentirnos? Yo tengo que confesar que hasta no hace mucho pensaba que como mis malas decisiones me habían traído incluso hasta este lugar de luz en el cual me encuentro y de bienaventuranza, no debía renegar de eso. Y entonces no me arrepentía. Yo lo he confesado públicamente. No me has escuchado porque no soy famoso, pero yo lo he dicho en diversas circunstancias. Yo no me arrepiento de haber hecho nada. Abominación para el Señor. Me arrepiento hoy, y como diría Job, me retracto en polvo y en ceniza, porque yo te conocía solo de a oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Así termina el libro de Job. Hasta que yo no me dé cuenta que estoy cometiendo abominaciones al Señor, que son dignas de ser odiadas por mí, que hago cosas contrarias a su voluntad, contrarias a su deseo sobre mí, contrarias a la voluntad de su Hijo, contrarias al ejemplo de su Hijo, contrarias a su palabra. No voy a poder nacer de nuevo. Voy a quedar como enganchado
de la placenta espiritual, no sé cómo decirlo. ¿Se fijan el orgullo que hay detrás de aquel que dice: no me arrepiento de nada de lo que he hecho? Y en esto no voy a ser hipócrita. No, yo no era hipócrita cuando lo decía. Yo era necio cuando lo decía. Yo no conocía al Señor. Lo conocía solo de a oídas, como dice Job. Porque a medida que vas conociendo al Señor, su santidad, su hermosura, su belleza, su grandeza, no podés sino mirarte más pequeño, más pobre, más miserable, más pecador, y sentir cada vez más dentro tuyo el gozo y el regocijo de, siendo tan poco, haber sido amado tanto, gratuitamente. Que se niega a sí mismo, que se diga no. Todavía no podemos odiar nuestro pecado como nos conviene, para que Dios nos perdone, para que Dios derrame sobre nosotros, por medio del Espíritu Santo, los frutos del sacrificio de nuestro hermano mayor y salvador de todos. Como gustaba decir a un buen hombre, que cargó ya en la cruz. Si no aparecen pecados es porque tenemos la conciencia cauterizada, porque la tenemos no adormecida, ya anestesiada. Y nosotros mantenemos la vía abierta para que siga fluyendo anestesia. Si de veras nos acercamos a Dios con rectitud de intención, uno de los dones de su Espíritu será mostrarnos nuestra inmundicia. Lo podemos pedir. Sería un gran regalo para este tiempo de cuarentena y de cuaresma. Pero sobre todo, este tiempo nos ha ayudado a lidiar, nos ha confundido, nos ha trastornado, nos ha sorprendido con algunas actitudes, algunos sentimientos, algunas cosas que no sabíamos que estaban allí en nuestro corazón y que formaban parte de uno. Se trata de renunciar a nosotros mismos, es decir, vos fíjate, cada deseo que tengas, a partir de ahorita, cada deseo que tengas, cada necesidad que tengas, cada proyecto que tengas, cada acción que quieras realizar, sea buena o mala, no importa. Antes de realizarla, decí no. Y mostrásela al Señor. ¿Escuchaste lo que te propuse? A partir de ahora, no. Solamente para ejercicio, Porque si todavía no nos hemos arrepentido es porque todavía no hemos punzado, no hemos clavado bien la aguja en el corazón y no hemos apretado bien para que salga pus. Debemos clavar más profundo. Estamos todavía en la periferia. Tenemos carne todavía, tenemos mucha carne todavía. No tengas miedo, No te vas a morir. Sí te va a doler, pero no te vas a morir. No te vas a infectar si lo haces en la presencia de Dios, porque su gracia purifica y salva.
Necesitamos que aparezcan nuestras miserias cotidianas, porque si no, no vamos a poder cargar con nuestra cruz. Y termino. ¿De qué va a cargar con esta cruz? Cargar con la cruz del discípulo, del que sigue a Jesús. Es la cruz propia de aquellos que tratan de vivir según el Evangelio, según la medida con la cual nos va a juzgar Dios, con la cual su palabra ya me juzga ahora y me invita y me llama al arrepentimiento y a la conversión plena, cada vez más plena, porque me llama cada vez a una mayor libertad y felicidad y gozo en Cristo. Para eso tenemos que ejercitarnos en la escuela de la negación del yo. Hoy me meterían preso en cualquier momento por hacer una apología del delito. Porque la autoestima, bueno, algunos ya encontraron la manera de justificarla en la palabra de Dios y en muchos pasajes ven y presentan a Jesús, no solamente hablando del ego, sino hablando del autocuidado, de la autoprotección, de la libertad que necesitamos para vivir. La única libertad que necesitamos hasta ahora es la libertad de los hijos de Dios, es la libertad en Cristo, es la libertad del Espíritu, y poco tiene que ver con la ausencia de responsabilidades. Pero si queremos ir detrás de Él, tenemos que negarnos, pero tenemos que saber a qué negarnos. Te invito a que en estos días te pinches, te punces un poco más. Necesitamos saber bien cuáles son aquellas cosas que van surgiendo en nuestro corazón a causa del seguimiento de Jesús, a causa de querer ser un hijo del reino de Dios, a causa de querer ser un servidor fiel, un servidor prudente, un servidor santo, como Él es santo, un servidor compasivo, como Él es compasivo, un servidor crucificado, sí puede ser, pero crucificado con Cristo, como dice San Pablo, crucificado con Él. Y entonces, una vez que tengamos la cruz, tengamos la síntesis, tengamos en bloque, tengamos ante nuestros ojos y en nuestra oración todas las cosas, todas aquellas cosas que surgen en nuestra vida a propósito de seguirle a Él, entonces sí vamos a poder candidatearnos a ser discípulos. Mientras tanto, pidamos al Señor en la oración que nos ayude a ver en nosotros cuáles son todas aquellas cosas que debemos modificar para que suframos menos lo que no es tu cruz, lo que no es la cruz de Cristo, para que podamos ir tomando conciencia y poniendo manos a la obra, no solamente en aquellas cosas que sabemos que tenemos que sufrir y padecer, eso ya lo sabemos, sino sobre todo en aquellas cosas que estamos dispuestas a amar, a vivir por amor a Cristo.